Cada civilización que ha dominado la tierra creyó haber encontrado la fórmula eterna del poder. Roma tenía sus legiones, España su oro, Gran Bretaña su libra y Estados Unidos su dólar. Pero detrás de todas esas glorias hubo una fuerza más profunda, más constante, más decisiva que cualquier ejército o decreto: la moneda. Porque la historia financiera no es solo la historia del dinero, es la historia del alma humana traducida en números. Allí donde una moneda se impone, también lo hace una visión del mundo. Roma expandió su denario más allá de los mares. Los mercaderes hablaban latín no por cultura, sino por conveniencia. Cada intercambio era una extensión del imperio, pero la moneda que unificó el mundo también lo desangró. En sus últimos siglos, el denario se había convertido en sombra de sí mismo. Las guerras costaban demasiado, las fronteras se ensanchaban y los emperadores, desesperados, redujeron el contenido de plata. Lo que antes era valor se volvió apariencia. Los mercados se llenaron de monedas falsas y la confianza, esa materia invisible que sostiene toda economía, se evaporó. Roma cayó cuando su dinero dejó de significar algo. Siglos después, España repitió el patrón. Los galeones llegaban desde América cargados de oro y plata y durante un tiempo el mundo entero temió su riqueza. Pero el metal no se comía, no se sembraba, no crecía. La abundancia se transformó en dependencia. Los precios se dispararon, las industrias murieron y el país que poseía el tesoro más grande de la historia terminó endeudado hasta el alma. La maldición del exceso. Tener tanto que olvidar producir. El turno siguiente fue de Gran Bretaña. Con su libra y su flota, tejió un sistema financiero que abarcó continentes. Sus bancos eran templos, sus bonos, evangelios. Pero cada guerra, cada préstamo, erosionaba la base. Cuando las colonias se rebelaron, no solo buscaban independencia política, buscaban liberarse de la deuda. El imperio del comercio se ahogó en sus propios intereses. Entonces, el siglo XX coronó un nuevo monarca: el dólar. La moneda que se imprimía en Washington se convirtió en lenguaje universal. Desde el petróleo hasta el trigo, todo comenzó a medirse en billetes verdes. Durante décadas, el dólar fue el símbolo de estabilidad, la promesa de que el caos siempre podía ser controlado. Pero toda promesa sostenida por deuda termina siendo un pacto con el tiempo. En 1971, el vínculo entre el dólar y el oro fue roto. La fe reemplazó al metal. El mundo entró en una era de dinero sin ancla, donde el valor ya no dependía de lo tangible, sino de la confianza global. Desde entonces, los imperios ya no caen por invasión, sino por inflación. Ya no se destruyen por ejércitos, sino por tasas de interés. Y hoy, en este punto de la historia, el reloj financiero vuelve a marcar la misma melodía. Las deudas crecen más rápido que las economías. Las monedas se multiplican más rápido que la riqueza. Las promesas pesan más que el trabajo. Todo parece estable, como siempre, justo antes de cada caída. Porque lo que la historia enseña no es cómo se levantan los imperios, sino cómo se desploman. Lentamente al principio y de golpe al final. Y cada vez el detonante fue el mismo: una moneda que perdió su alma. Cuando los reyes comenzaron a perder sus tronos, el dinero no desapareció, cambió de manos. La historia no habla de esos momentos con claridad, porque no hubo batallas ni conquistas visibles. No hubo ejércitos ni coronas, solo contratos, letras y préstamos. Así nació una nueva clase de poder: los amos invisibles del dinero. En la Europa del Renacimiento, los banqueros eran más temidos que los monarcas. Los Medici en Florencia financiaban guerras, coronaban papas, decidían el destino de reinos. Sus libros de cuentas eran más secretos que los archivos del Vaticano. Nadie los votaba, nadie los veía, pero todos dependían de ellos. Mientras los reyes gobernaban con ejércitos, los banqueros lo hacían con intereses. En el siglo XVII, el poder se trasladó al norte, a los Países Bajos. Ámsterdam inventó la bolsa moderna y el crédito estatal. El comercio se convirtió en geometría y las naciones empezaron a vivir de promesas futuras. La Compañía de las Indias Orientales, la primera corporación de la historia, tenía más barcos, soldados y dinero que la mayoría de los países. Era un estado privado dentro de los estados. Su moneda, sus leyes, sus guerras. El capital había dejado de ser súbdito. Ahora era soberano. Londres heredó ese modelo y lo perfeccionó. En 1694 nació el Banco de Inglaterra, el primer banco central. Oficialmente su misión era proteger la estabilidad del reino.
En la práctica, era el intermediario entre la deuda del Estado y los beneficios de los acreedores. El gobierno pedía, los bancos prestaban, el pueblo pagaba. Y la rueda empezó a girar sin detenerse jamás. El siglo XIX vio consolidarse esa red de poder. Las familias Rothschild, Baring, Warburg, Rockefeller. Sus nombres eran sus coronas. Conectaban capitales entre París, Viena, Londres y Nueva York. Financiaban ferrocarriles, gobiernos, guerras. En cada conflicto, ganaban con ambos bandos. Cuando los cañones se callaban, ellos cobraban. La sangre era efímera, la deuda eterna. En ese siglo los estados ya no podían declarar la guerra sin pedir permiso a sus prestamistas. Y cada vez que el dinero público escaseaba, se creaban nuevos bancos centrales. Así, el poder se institucionalizó. Una red global de entidades que podían crear liquidez con una firma. Los gobiernos, al depender de ellas, cedieron su soberanía económica. La política se convirtió en teatro, el crédito en guión. El siglo XX llevó esa estructura a su máxima expresión. En 1913, en la isla de Jekyll, un grupo de banqueros diseñó la Reserva Federal de los Estados Unidos. Oficialmente, un sistema para proteger la economía nacional. En realidad, un mecanismo para garantizar que el poder financiero nunca más quedara en manos del pueblo. Desde ese momento, la creación del dinero dejó de ser decisión política. Pasó a ser privilegio técnico. Los bancos centrales se transformaron en una nueva aristocracia. No necesitaban ejércitos ni votos, solo matemáticas. Podían imprimir riqueza o miseria con un solo movimiento. Cada crisis reforzaba su autoridad. Cada recesión les daba más control. En 1929, 1971, 2008, siempre fue igual. El sistema fallaba. Ellos salvaban al sistema, y el precio lo pagaban los ciudadanos. Detrás de los discursos sobre libertad económica se escondía una red invisible de poder. Fondos de inversión, corporaciones transnacionales, instituciones supranacionales. Ninguna de ellas responde ante los votantes. Todas responden ante los balances. En apariencia el mundo es libre. En esencia está hipotecado. La mayoría de la gente sigue creyendo que los gobiernos controlan el dinero. La verdad es más oscura. El dinero controla a los gobiernos. Los ministros cambian, los banqueros permanecen. Los países compiten, pero los capitales se abrazan. Los pueblos luchan por ideologías, los mercados no tienen bandera. Y en esa arquitectura invisible donde cada decisión afecta a millones, una pregunta flota como un eco antiguo. ¿Quién gobierna realmente el mundo cuando el poder de emitir dinero está fuera del alcance de la democracia? Cada imperio que cae deja atrás una deuda impaga. Pero el siglo XX inauguró algo nuevo. Un sistema donde los imperios ya no conquistan con ejércitos, sino con préstamos. Así nació la trampa de la deuda, el mecanismo más sofisticado de dominación económica que el mundo haya conocido. Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta estaba en ruinas. Las ciudades bombardeadas, los gobiernos quebrados, las monedas destruidas. Entonces, en 1944, los vencedores se reunieron en un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Bretton Woods. Allí no se trazaron solo líneas en mapas, se trazó el destino financiero de la humanidad. El acuerdo fue simple en apariencia, pero devastador en consecuencia. El dólar, respaldado por oro, se convertiría en la moneda del mundo. Los países mantendrían sus reservas en dólares, y Estados Unidos a cambio garantizaría estabilidad. Era el nacimiento del nuevo orden monetario global, y, sin que nadie lo supiera, el comienzo de una nueva forma de servidumbre. Durante las décadas siguientes, las naciones comenzaron a endeudarse para reconstruir. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ofrecían créditos a tasas preferenciales, pero cada préstamo traía consigo condiciones. Reformas estructurales las llamaban. Privatizaciones, recortes, ajustes. Lo que empezaba como ayuda terminaba en dependencia. América Latina fue el laboratorio. En los años 70, los países de la región vivieron un auge de crédito. Los bancos internacionales ofrecían dinero barato y los gobiernos, encantados, firmaban sin mirar. Construyeron represas, carreteras, monumentos. Pero cuando las tasas subieron en los 80, la deuda se multiplicó. Lo que antes era prosperidad se convirtió en carga. Los intereses crecían más rápido que las economías. Lo que entró como inversión salió como expolio. África vivió su propio calvario. Los préstamos para el desarrollo se transformaron en cadenas. Las minas, los bosques, los puertos quedaron hipotecados.
Cada dólar recibido significaba décadas de pago. Los recursos naturales fluyeron hacia el norte. La pobreza se quedó en el sur. Los mismos países que alguna vez fueron colonias, ahora eran colonias financieras. Pero la trampa no terminó allí. En los años 90 la deuda se digitalizó. Los bonos, los derivados, los swaps, nuevas formas de disfrazar la servidumbre bajo la apariencia de sofisticación. Los gobiernos empezaron a jugar con el tiempo, refinanciando el futuro para sobrevivir el presente. Los presupuestos nacionales se convirtieron en laberintos de intereses y vencimientos. Los ministros de Economía ya no administraban naciones, administraban plazos. Y así, el mundo entero se convirtió en deudor. Los ciudadanos endeudados con los bancos endeudados con los gobiernos endeudados con los mercados. Un círculo perfecto, donde nadie puede pagar sin endeudar a otro. Una pirámide global sostenida por promesas que nunca se cumplirán. La deuda, en teoría, debía financiar el crecimiento. En la práctica, financia la sumisión. Cada país endeudado pierde soberanía. No decide su presupuesto ni su moneda. Las políticas sociales, los salarios, las pensiones, todo se negocia con acreedores invisibles. El FMI no necesita ocupar territorios, basta con imponer condiciones. La espada moderna se llama austeridad. En 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, el sistema se volvió aún más asimétrico. El dólar ya no necesitaba respaldo. Podía emitirse sin límite. Así, los demás países siguieron endeudándose en una moneda que no controlaban, y cada crisis, cada recesión, fortalecía al centro del sistema. Hoy, la deuda global supera 3 veces el tamaño de la economía mundial. Es una cifra tan grande que ya no puede pagarse, solo administrarse. Pero detrás de cada número hay algo más profundo. Una transferencia silenciosa de poder. Del trabajo hacia la especulación, del ciudadano hacia la élite, del futuro hacia el presente. Y así, el mundo entero se sostiene sobre una paradoja. Para sobrevivir, debe seguir endeudándose. Porque en el siglo del crédito, pagar la deuda es más peligroso que no pagarla. Hay imperios que se construyen con ejércitos, y hay imperios que se construyen con papel. El siglo XX fue testigo del nacimiento del más sutil y poderoso de todos, el imperio del dólar. Ningún ejército ha ocupado tantos países, ninguna bandera ha ondeado en tantos mercados, ningún idioma ha sido tan universal como la moneda estadounidense. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero debía reconstruirse y Estados Unidos poseía lo único que los demás no tenían: capital. De las ruinas de Europa y Asia surgieron las autopistas del Plan Marshall, financiadas con dólares. Los países aliados se endeudaron con Washington, los vencidos también. Lo que comenzó como ayuda humanitaria fue, en realidad, el acto fundacional de un nuevo orden. En 1944, el acuerdo de Bretton Woods había establecido que el dólar estaría respaldado por oro. Las demás monedas se vincularían a él. Así, Estados Unidos no solo exportaba productos, exportaba su dinero. Cada país que comerciaba necesitaba dólares, y para obtenerlos debía endeudarse o vender su soberanía. En menos de una década, la hegemonía era total, pero ningún poder resiste su propio exceso. A finales de los años 60, la balanza se inclinó. Washington imprimía más dólares de los que tenía oro. Los gastos de la guerra de Vietnam, los programas sociales, las promesas electorales, todo se pagaba con tinta. Francia, desconfiando, exigió su oro de vuelta. Entonces, en 1971, Nixon pronunció las palabras que cambiarían la historia. Suspendemos la convertibilidad del dólar en oro. En ese instante, el dinero dejó de ser materia y se convirtió en fe. La economía global pasó del oro físico a la promesa política. El dólar ya no valía por lo que representaba, sino por lo que se creía de él. Y el mundo entero, sin darse cuenta, entró en una nueva era, la era del dinero fiduciario, donde el valor se sostiene solo por confianza y poder militar. A partir de entonces, Estados Unidos entendió que su moneda era su arma. Controlar el sistema financiero global significaba controlar al planeta. El petróleo, el comercio, la deuda, todo debía pagarse en dólares. Quien controlara el dólar controlaba el flujo de energía, y quien controlara la energía controlaba el destino de las naciones. Así nació el petrodólar, el acuerdo silencioso entre Washington y las monarquías del Golfo. Arabia Saudita vendería su petróleo solo en dólares y a cambio recibiría protección. El mundo aceptó sin resistencia. Europa comerciaba en dólares, Asia invertía en bonos del tesoro.
América Latina pedía préstamos en la misma moneda que la encadenaba. Cada crisis, desde el petróleo en 1973 hasta la deuda en 1982, reforzaba el dominio estadounidense. Cuando las monedas caían, el dólar subía. Cuando los mercados temblaban, los capitales corrían hacia él. La seguridad del imperio se alimentaba del miedo de los demás. En las décadas siguientes, la globalización convirtió esa hegemonía en red. Wall Street se transformó en el centro del mundo y las bolsas en templos de culto al capital. Los bancos estadounidenses expandieron su influencia bajo la bandera de la libertad económica. Pero detrás de esa palabra se escondía una cadena: el acceso al dólar. Cualquier país que intentara liberarse de su dominio sufría castigo. Embargos, sanciones, bloqueos financieros. No hacía falta invadir, bastaba con cerrar el grifo. El dólar podía asfixiar sin disparar una sola bala. Así cayeron gobiernos, así se doblegaron economías. Con el cambio de milenio, el dólar ya no era solo una moneda, era el lenguaje de la civilización moderna. La tecnología, los mercados, las reservas internacionales, todo dependía de él. Los billetes verdes eran el oxígeno del planeta, pero el precio de ese poder era su fragilidad, porque toda hegemonía crea su propia sombra. China, Rusia, India, Brasil, las nuevas potencias comenzaron a cuestionar el orden. El oro volvió a acumularse. Los tratados de comercio comenzaron a prescindir del dólar, y aunque la estructura sigue en pie, las grietas ya son visibles. El imperio del dólar aún domina, pero su destino está sellado, porque ningún sistema basado en deuda eterna y fe ciega ha sobrevivido a la historia. Todo imperio cree ser eterno, hasta que el mundo deja de creer en su moneda. Así comenzó la rebelión de las monedas, una revolución silenciosa que no estalló con tanques ni ejércitos, sino con acuerdos, reservas y comercio. Durante casi un siglo, el dólar había sido el sol alrededor del cual giraba toda la economía global. Pero en el siglo XXI, nuevos planetas comenzaron a salirse de su órbita. La primera señal vino del este. China, el gigante dormido, despertó con un objetivo claro: liberarse del dominio del dólar. Durante años acumuló reservas colosales de billetes verdes, pero no por fe, sino por estrategia. Usó ese mismo dinero para comprar minas, puertos, tierras y tecnología en todo el planeta. Mientras Occidente gastaba, China construía. Y poco a poco empezó a sustituir el dólar por el yuan en sus intercambios. Rusia siguió el mismo camino, pero con un tono más desafiante. Tras décadas de sanciones y presiones, comprendió que la dependencia del sistema financiero occidental era su mayor debilidad. Así nació su alianza energética con China. Gas pagado en yuanes, oro en lugar de bonos, comercio fuera del alcance del SWIFT. Era el primer paso hacia un nuevo mapa monetario. En paralelo, otros países comenzaron a moverse. India, Brasil, Sudáfrica, Irán, Turquía. Todos entendieron la lección. Quien usa la moneda del imperio obedece sus reglas. Nació entonces un bloque que hasta hace poco parecía impensable: los BRICS. Su propósito no era militar ni ideológico, sino financiero. Crear un sistema alternativo al dólar, una red donde las naciones pudieran comerciar sin miedo a sanciones ni chantajes. El mundo observó incrédulo cómo la historia se repetía, pero con actores distintos. Los Estados Unidos, que un día derrocaron a un imperio económico con su dólar, ahora veían cómo su propia creación comenzaba a fracturarse. La hegemonía que se había consolidado con guerras y tratados se erosionaba con contratos y acuerdos. Mientras tanto, el oro, despreciado durante décadas, volvió a brillar. Los bancos centrales del mundo comenzaron a comprarlo en silencio. Rusia y China lideraron la tendencia, acumulando toneladas. Era una señal. Cuando los poderosos se refugian en el metal, significa que ya no confían en el papel. El ciclo de la historia, una vez más, daba la vuelta. Las nuevas alianzas financieras no se limitaban al comercio. Incluían infraestructura, energía, tecnología y, sobre todo, narrativas. Los países emergentes empezaron a contar su propia versión del orden económico. Ya no queremos ser consumidores del dinero ajeno, decían. Queremos crear el nuestro. Las rutas de la seda modernas no solo transportaban bienes, sino ideas. El conflicto no era visible, pero sí profundo. En los despachos de Washington y Bruselas, cada transacción en yuanes, cada contrato en rublos, cada tonelada de oro comprada fuera del sistema occidental era un temblor en la arquitectura global. Porque el poder del dólar no reside en su valor, sino en su uso. Y cada vez que alguien deja de usarlo, su imperio se encoge un poco más. Los años 2020 marcaron el inicio de la fragmentación.
La pandemia, las sanciones, las tensiones geopolíticas aceleraron la desdolarización. Países enteros empezaron a comerciar en monedas locales. Los bancos centrales probaron monedas digitales soberanas. Las reservas internacionales comenzaron a diversificarse. El dominio del dólar seguía, pero ya no era absoluto. En los mercados algunos lo llamaron transición, los más lúcidos lo llamaron fin de ciclo, porque toda hegemonía financiera, tarde o temprano, enfrenta su propio espejo, el momento en que los demás ya no necesitan creer. Así, el mundo avanza hacia una nueva Babel monetaria, un sistema donde muchas monedas compiten, pero ninguna lidera, donde el poder se distribuye, pero la incertidumbre reina, donde el dinero vuelve a ser, una vez más, una promesa en disputa. Y mientras el dólar sigue resistiendo, su eco ya suena como el de todos los imperios que lo precedieron, fuerte, brillante, pero cada vez más vacío. El siglo XXI no será recordado por una guerra de tanques, sino por una guerra de códigos. Mientras los ejércitos tradicionales pierden relevancia, las nuevas armas son invisibles: algoritmos, redes, sistemas de pago. Así comenzó la guerra de las monedas digitales, una batalla silenciosa donde el poder ya no se mide en territorio, sino en datos. Durante décadas, el dinero había sido físico o, al menos, simbólicamente tangible. Billetes, tarjetas, transferencias. Pero en la era de la hiperconectividad, las monedas comenzaron a transformarse en información pura. Lo que antes se imprimía, ahora se programa. Lo que antes dependía de bancos, ahora fluye a través de redes. Y lo que antes parecía controlado, se volvió ingobernable. La primera chispa surgió desde fuera del sistema: Bitcoin. En 2009, tras la crisis financiera global, un manifiesto anónimo apareció en Internet. Un sistema de dinero electrónico entre pares, sin bancos. La idea era simple y radical: quitarle al poder la capacidad de crear dinero. Por primera vez en la historia moderna, una moneda existía sin gobierno, sin banco central y sin frontera. Durante un tiempo, Bitcoin fue un susurro, un experimento para visionarios y escépticos. Pero mientras las instituciones lo despreciaban, su valor crecía, impulsado por una sola idea: la desconfianza. Cada nuevo escándalo, cada crisis, cada devaluación tradicional alimentaba su popularidad. La gente no compraba Bitcoin solo por codicia, sino por miedo. Era una forma de resistencia ante un sistema que ya no inspiraba fe. Los gobiernos observaron con inquietud. Comprendieron que no estaban ante una moda, sino ante una amenaza existencial. Si el dinero escapaba de su control, escapaba también el poder. Entonces decidieron actuar. China fue la primera en responder. En 2021 lanzó el yuan digital, la primera moneda nacional totalmente programable. Oficialmente una innovación para modernizar la economía. En realidad, un experimento de vigilancia total. Cada transacción podía rastrearse, cada gasto podía limitarse. Era el sueño del control financiero hecho realidad. Otros países siguieron. Europa anunció el euro digital. Estados Unidos debatió el dólar digital y docenas de naciones desarrollaron sus propias versiones. La promesa era eficiencia, el propósito, dominio. Las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, ofrecían una ilusión de libertad, pero en el fondo reemplazaban el anonimato del efectivo por una transparencia absoluta. Mientras tanto, las criptomonedas descentralizadas se multiplicaban. Ethereum, Cardano, Solana. Un nuevo ecosistema financiero nació en el ciberespacio: préstamos sin bancos, contratos sin abogados, mercados sin fronteras. Era el sueño de la independencia económica, pero también la semilla del caos, porque donde no hay autoridad, reina la especulación. Y así, el mundo digital repitió los errores del mundo real: burbujas, estafas, promesas vacías. La guerra de las monedas digitales no es solo tecnológica, sino filosófica. En un lado, los estados buscan recuperar el control. En el otro, los individuos buscan libertad. Entre ambos, los gigantes tecnológicos Amazon, Google, Apple, crean sus propias redes de pago, sus propias economías cerradas. La frontera entre dinero, información y vigilancia se disuelve. El resultado es un planeta dividido entre sistemas incompatibles. En Oriente, el dinero obedece al Estado. En Occidente, al mercado. En las redes, a los algoritmos. Y en cada transacción digital late una pregunta silenciosa: ¿quién posee realmente el valor que creemos tener? Algunos lo llaman evolución, otros advertencia.
porque el dinero digital puede liberar o esclavizar. Puede democratizar el acceso o convertir cada gasto en un voto de obediencia. En esta nueva guerra, las armas no son bombas, sino datos, los soldados consumidores, y el campo de batalla, nuestros propios bolsillos. La historia se repite, pero ahora a velocidad de fibra óptica. El oro del pasado eran lingotes. El oro del futuro será información. Y cuando el último billete desaparezca, la libertad se medirá en bytes. Toda revolución tecnológica comienza con promesas y termina con advertencias. La del dinero digital no fue diferente. En su origen prometía libertad, transparencia, eficiencia. Pero con el paso de los años, esa red invisible de bits y algoritmos se convirtió en un espejo de los mismos vicios que decía destruir. Así comenzó el colapso de la era digital, el momento en que el dinero dejó de ser un instrumento y se convirtió en un sistema cerrado que devoró su propia confianza. A mediados de la década de 2030, la humanidad vivía completamente conectada. Casi todas las transacciones eran electrónicas, el efectivo un fósil. Los bancos centrales controlaban monedas digitales programables, capaces de rastrear cada movimiento. El dinero ya no dormía en billeteras, sino en servidores. Las fronteras monetarias desaparecieron, pero la libertad también. Durante un tiempo la ilusión funcionó. Las economías parecían estables, las crisis se resolvían con ajustes de código, los gobiernos presumían de eficiencia, pero la estabilidad era artificial. Los balances estaban inflados, los datos manipulados y la confianza pública sostenida por algoritmos que nadie comprendía del todo. Hasta que una falla, como siempre, rompió el hechizo. Una mañana el sistema de pagos de Asia colapsó por un ciberataque. En cuestión de horas, millones de personas quedaron sin acceso a sus cuentas. Las cadenas de suministro se detuvieron. El comercio global, basado en la sincronía digital, se paralizó. La gente descubrió que su dinero no existía. Era solo una línea de código suspendida en una red caída. La economía moderna, tan veloz, tan avanzada, se detuvo como una máquina sin energía. Los gobiernos respondieron con pánico. Congelaron transferencias, impusieron límites, declararon días digitales de emergencia. Pero cuanto más intentaban controlar el daño, más se propagaba. La interconexión, que había sido su fortaleza, se convirtió en su ruina. Un error en una red afectaba a todas las demás. Lo que era un sistema global se transformó en una reacción en cadena. El miedo reemplazó a la confianza. La gente empezó a retirar lo que podía: oro, bienes físicos, alimentos. Las monedas digitales, otrora símbolo de modernidad, se desplomaron. Los valores bursátiles cayeron como castillos de arena. Los algoritmos de inteligencia financiera programados para proteger los mercados comenzaron a vender automáticamente, amplificando el desastre. Era un pánico silencioso, sin gritos ni colas, pero devastador. Millones observaban cómo sus ahorros desaparecían en pantallas que parpadeaban. Y entonces llegó el apagón. Por primera vez en siglos, el dinero dejó de moverse. No por inflación ni por deuda, sino por desconexión. Las redes colapsaron bajo la sobrecarga y los países más avanzados quedaron tan impotentes como los más pobres. Las ciudades se detuvieron, los satélites callaron, las economías se desconectaron de sí mismas. El caos fue distinto al de las crisis del pasado. No había bancos que cerrar ni monedas que imprimir. El problema era más profundo. La humanidad había entregado su fe a un sistema que no entendía y que ahora la traicionaba. La gente se dio cuenta de que había cambiado oro por código, soberanía por comodidad, memoria por velocidad. Los intentos de restaurar el orden fracasaron. Cada reinicio del sistema solo profundizaba la desconfianza. La política perdió sentido, las instituciones financieras, relevancia, los ciudadanos, esperanza. Algunos países intentaron volver al efectivo, otros crearon monedas locales desconectadas. Era un regreso a lo básico: trueque, comunidad, intercambio físico. El sueño digital se convirtió en pesadilla. Lo que se había prometido como el futuro del dinero reveló su verdadero rostro: una prisión transparente. Los historiadores del mañana lo llamarán la gran caída de la confianza. No fue una crisis económica, sino espiritual, porque el dinero no desapareció del mundo, desapareció del alma humana. Y cuando una civilización pierde la fe en su propio valor, lo siguiente que se derrumba no es la economía, es la idea misma de progreso. Cuando el ruido se apaga y las pantallas se vuelven negras, algo profundo sucede. La humanidad recuerda que la economía no nació de los números, sino del intercambio humano. Así comenzó el nuevo renacer económico,
Una era donde los pueblos, cansados del artificio digital y del control invisible, decidieron reconstruir desde las cenizas una noción antigua y olvidada: el valor real. Los primeros signos surgieron en silencio. En aldeas desconectadas, comunidades comenzaron a comerciar con bienes tangibles: alimentos, herramientas, energía, trabajo. El dinero dejó de ser una meta y volvió a ser un medio. Las manos sustituyeron a los algoritmos, las miradas reemplazaron los códigos. Los acuerdos volvieron a firmarse con palabra, no con contraseña. En los mercados rurales, el sonido del trueque se mezclaba con algo que había desaparecido hacía mucho tiempo: la confianza. Mientras las metrópolis intentaban reiniciar sus sistemas, las periferias florecían. Los agricultores locales, los artesanos, los mecánicos y los maestros se convirtieron en el nuevo eje económico. Los productos volvieron a tener historia, los precios volvieron a tener sentido. Lo esencial: alimentos, agua, energía, conocimiento se convirtió en el nuevo oro. El progreso ya no se medía en PIB ni en bolsa, sino en autosuficiencia y equilibrio. Los gobiernos, debilitados tras el colapso digital, se vieron obligados a repensar el contrato social. Las nuevas constituciones económicas surgieron no desde los bancos, sino desde las comunidades. Se establecieron monedas regionales respaldadas por producción local, no por deuda ni especulación. En vez de tasas de interés, existían acuerdos de cooperación. En vez de inflación, existía responsabilidad. En algunas regiones, las monedas digitales sobrevivieron, pero purificadas. Ya no eran herramientas de control, sino redes abiertas, descentralizadas, gobernadas por los propios ciudadanos. Las tecnologías que antes sirvieron al dominio se convirtieron en instrumentos de transparencia. La cadena de bloques, aquella invención nacida de la desconfianza, se transformó en el archivo moral del nuevo mundo. Cada transacción pública, cada decisión trazable. Las generaciones jóvenes que habían crecido entre pantallas comprendieron que la velocidad no era sinónimo de progreso. Aprendieron a cultivar, a reparar, a compartir. El conocimiento volvió a tener un valor intrínseco. La educación financiera ya no consistía en especular, sino en comprender los ciclos naturales del valor. En las escuelas, los niños no soñaban con ser banqueros, sino con ser creadores. Los antiguos centros de poder, Wall Street, la City, Pekín, Bruselas, se convirtieron en reliquias. El capital dejó de concentrarse, comenzó a dispersarse. Cada comunidad, cada cooperativa, cada red local era una célula viva dentro de una economía más orgánica. Lo que el sistema global había destruido con eficiencia, la humanidad reconstruía con paciencia. Pero el renacer no fue romántico. Fue arduo, lleno de lecciones. El colapso había dejado heridas profundas: hambre, desigualdad, desconfianza. Sin embargo, esas cicatrices se convirtieron en anclas morales. Nadie quería repetir los errores del pasado. La humanidad, por primera vez en siglos, entendió que el exceso no es riqueza, que la deuda no es crecimiento y que ningún algoritmo puede reemplazar la ética. En este nuevo ciclo, el dinero recuperó su humildad. Volvió a ser herramienta, no ídolo. La palabra valor volvió a significar algo humano. Las comunidades aprendieron que la verdadera estabilidad no depende de los bancos, sino de la reciprocidad. Que la prosperidad no se mide en acumulación, sino en continuidad. Los historiadores del futuro recordarán aquel momento como el despertar después del ruido. Un tiempo donde la humanidad comprendió que la riqueza no consiste en tener más, sino en necesitar menos. Que la economía más sólida no se construye con números, sino con confianza. Y así, después de siglos de ciclos de auge y caída, de inflación y deuda, de fe y desilusión, el hombre volvió al principio, pero con sabiduría. El oro, el papel, los bits, todos fueron solo formas pasajeras de una misma búsqueda. Porque al final lo único que sostiene una civilización no es su dinero, sino su memoria.